Rechacé el viaje al concierto. Mi hermana siempre me encasqueta a sus gemelos. Me escapé en el aeropuerto. A la mañana siguiente, cientos de mensajes: arruinaste nuestro viaje al concierto. Algunos niños crecen en casas donde las paredes están vacías, o llenas de fotos familiares repartidas equitativamente entre los hermanos. En nuestra casa, sin embargo, las paredes eran prácticamente un santuario para mi hermana, Brooke. Enmarcaba certificados, cintas del cuadro de honor, y proyectos de arte que había traído a casa de la primaria. Cada centímetro cuadrado parecía celebrar algo que ella había hecho. No había un solo espacio que me reflejara a mí, a menos que contaras la foto de grupo ocasional donde yo aparecía a un lado. Brooke era 7 años mayor que yo, y en esos años, se había adueñado del papel de la estrella de la familia. Mamá y papá la llamaban nuestra triunfadora, nuestra lumbrera, o simplemente nuestro orgullo y alegría. A mí ni siquiera me pusieron un apodo. Yo era simplemente Maya. Usaba su ropa cuando le quedaba pequeña, me quedara bien o no. Cada invierno, llegaba un abrigo nuevo para Brooke, y el suyo viejo, con los botones colgando de un hilo y las mangas deshilachadas, terminaba en mi armario. Los cumpleaños significaban regalos prácticos, lo que generalmente se traducía en algo que Brooke ya había usado. Una mochila con manchas de tinta de sus días de secundaria, una bicicleta con la pintura descascarada, y un sillín desgastado por años de uso. En la escuela, aprendí a mantenerme callada. Los profesores que habían tenido a Brooke antes que a mí, sonreían y decían: «Oh, eres su hermana. Era tan talentosa». Yo sonreía, asentía, y nunca mencionaba que no compartía su don para las ferias de ciencias o los concursos de ortografía. Incluso nuestras conversaciones en la cena giraban en torno a ella. Si tenía un partido de fútbol, todos hablábamos de sus goles. Si había sacado una nota excelente, se convertía en el tema central de la noche. Si yo había tenido un buen día, quizás recibía un cortés «qué bien», antes de que la conversación volviera a los planes de Brooke para el fin de semana. No me di cuenta de cuánto había pasado a un segundo plano hasta una tarde en la secundaria. Traje a casa un dibujo en el que había trabajado durante semanas, mi primer intento de sombreado con carboncillo. Lo dejé en la encimera de la cocina, esperando que mamá lo enmarcara o, al menos, lo colgara en la nevera esa noche. Cuando volví por un vaso de agua, ya no estaba. Lo encontré más tarde en el contenedor de reciclaje, doblado por la mitad, debajo de una pila de correo basura. Nunca dije una palabra. Para entonces, ya había aprendido la verdad de nuestra casa: mis necesidades y mis logros iban en segundo lugar. Siempre. Y esa verdad solo se hizo más nítida el día que Brooke anunció que se casaba. Brooke anunció su compromiso un domingo por la tarde, entrando en la sala como si hubiera salido de una revista de novias. «Blake me lo ha pedido», chilló, levantando la mano para que el diamante captara cada rayo de luz. Mamá ahogó un grito, con los ojos ya llenos de lágrimas, mientras papá le daba a Blake una palmada en la espalda, como si acabara de ser admitido en un club secreto. Yo me senté en el borde del sofá, sonriendo débilmente, esperando que alguien se diera cuenta de mi presencia. Finalmente, Brooke se giró y dijo: «¿Serás mi dama de honor?» «Claro», asentí. «Por supuesto». «Felicidades». En las semanas siguientes, la boda se convirtió en el universo entero de la familia. Muestras de tela, degustaciones de pasteles, conversaciones interminables sobre lugares de celebración. Nuestra mesa del comedor desapareció bajo revistas satinadas y paletas de colores. Una noche, al volver tarde de mi trabajo a tiempo parcial en la cafetería, oí a mamá y a papá en la cocina, hablando en voz baja. «Tendremos que pedir un préstamo», dijo papá. «Lo sé», respondió mamá, con un tono resignado pero decidido. «Pero es el gran día de Brooke. No podemos defraudarla». Esas palabras se me clavaron en el pecho. Un préstamo para flores, fundas para sillas, y un vestido que usaría una sola vez. Pensé en mi propia cuenta de ahorros, con apenas lo suficiente para los libros del próximo semestre, y me mordí la lengua. Mis opiniones no tenían mucho peso aquí. El día de la boda llegó como una página arrancada de un catálogo de novias de lujo. Brooke flotaba por el pasillo envuelta en encaje y satén, pareciendo una auténtica princesa. Nuestros padres sonreían desde la primera fila,
con sonrisas tan amplias que parecían partirles la cara. Yo me quedé de fondo, sosteniendo mi ramo, sonriendo cuando el fotógrafo me apuntaba con la cámara. Nadie vio cómo me dolían los pies con los tacones que había comprado de segunda mano, ni lo pequeña que me sentía en comparación con la grandeza que la rodeaba. Para cuando terminó la recepción, la decisión ya estaba tomada por mí, costara lo que costara, siempre encontrarían la manera de darle más a Brooke. Y esa verdad se hizo más profunda unos meses después. Cuando anunció que esperaba gemelos, Brooke hizo su siguiente anuncio durante la cena del domingo, colocando las manos sobre su estómago con una pausa dramática. «Vamos a tener gemelos», dijo, con la voz temblorosa de emoción. Mamá casi dejó caer la cuchara de servir, y la cara de papá se iluminó como la mañana de Navidad. «2 bebés», aplaudió mamá. «Tendremos que empezar a buscar una casa más grande para ustedes de inmediato». Parpadeé. ¿Una casa más grande? Necesitarán el espacio, explicó papá, lanzándose ya a una lista de barrios. Podemos ayudar con la entrada. Esa casa colonial cerca del parque acaba de salir al mercado. Perfecta para niños. Me quedé mirando mi plato, tratando de procesar que estaban dispuestos a desembolsar miles de dólares por una segunda casa, cuando todavía estaban pagando la boda de Brooke. El nudo en mi pecho se apretó, pero me tragué la frustración. Unas semanas más tarde, después de que se cerrara la compra de la casa, decidí sacar a relucir mis propias necesidades. He estado mirando universidades, dije con cautela durante el desayuno. Me gustaría solicitar plaza este otoño. ¿Podrían ayudarme con la matrícula? Intercambiaron una mirada que ya había visto 100 veces. La que significaba que la respuesta vendría con condiciones. Bueno, dijo papá, probablemente podamos cubrir la mitad. Con el préstamo de la boda y la ayuda con la casa, el dinero escasea. ¿La mitad? Los mismos padres que acababan de firmar un cheque para la casa de ensueño de Brooke, solo podían darme la mitad para mi educación. Logré dar las gracias en voz baja antes de retirarme a mi habitación, con las paredes cerrándose sobre mí más que nunca. Ese otoño, me matriculé en el Community College local, la única opción que podía permitirme. Para cubrir el resto, acepté un trabajo de camarera en un diner a las afueras de la ciudad. Mis días se convirtieron en una mezcla de clases, turnos nocturnos, y pies doloridos. Y justo cuando pensaba que había encontrado un ritmo, Brooke empezó a aparecer los fines de semana con los gemelos a cuestas. La primera vez que Brooke apareció sin avisar, fue un sábado por la tarde. Acababa de terminar una agotadora semana de exámenes parciales y turnos dobles en el diner. Mi plan era simple, dormir, quizás ponerme al día con la colada, y no hablar con nadie a menos que fuera necesario. En lugar de eso, sonó el timbre, y allí estaba ella, con un gemelo en cada cadera y el bolso de los pañales colgando del hombro. «Me salvas la vida, Maya», dijo antes de que pudiera abrir la boca. «Blake y yo no hemos tenido una noche para nosotros en mucho tiempo. Volveremos en unas horas». Empecé a protestar, pero ella ya estaba a medio camino de la entrada. Esas pocas horas se convirtieron en 6, y para cuando regresaron, mi apartamento parecía haber sido arrasado por un tornado. Brooke recogió a los niños, les dio un beso en las mejillas, y se fue sin siquiera dar las gracias. Y la cosa no paró ahí. Pronto, cada fin de semana se convirtió en una repetición. A veces me avisaba con 10 minutos de antelación. Otras veces, llegaba a casa del trabajo y me encontraba a los gemelos ya dentro, porque mi madre había entrado con la llave de repuesto. «Esto es lo que hace la familia», decía, entregándome un vaso para sorber como si eso lo zanjara todo. «Además, es una buena práctica para cuando tengas tus propios hijos». Quería gritar. Apenas lograba mantenerme a flote, clases durante el día, turnos de camarera por la noche, y montañas de deberes en medio. Mi vida social era inexistente. Mis amigos finalmente dejaron de invitarme a salir, porque mi respuesta era siempre la misma: no puedo. Estoy cuidando a los niños. El resentimiento creció en silencio al principio, escondido entre el doblar ropa diminuta y el recalentar nuggets de pollo. Pero al tercer mes, ya era un zumbido constante en mi cabeza. Nadie preguntaba si quería ayudar. Nadie se ofrecía a intercambiar fines de semana o a darme un respiro. Yo era una niñera incorporada,
nada más. Y no importaba lo agotada que estuviera, la expectativa nunca cambiaba. Para cuando me di cuenta de que no podía seguir viviendo así, ya estaba haciendo planes para mis primeras vacaciones de verdad en años, un viaje barato que, esperaba, finalmente sería solo para mí. Cuando llegó la primavera, estaba en las últimas. Mis días se fundían en un bucle implacable de clases, turnos en el diner, y maratones de cuidado de niños los fines de semana. La idea de un descanso se sentía casi peligrosa, como si al detenerme, quizás no pudiera volver a arrancar. Una noche, al terminar mi turno, me senté en un reservado de la esquina con mi teléfono y una taza de café rancio. Navegando por sitios de viajes económicos, encontré un hotel destartalado pero encantador en una ciudad cercana. A poca distancia de un museo que siempre había querido visitar, 3 noches, con vistas al mar si te asomabas lo suficiente por el balcón, y apenas dentro de mi presupuesto. Lo reservé antes de poder convencerme de lo contrario. Cuando se lo conté a mis padres, parecieron apoyarme. Bien por ti, cariño, dijo mamá, sonriendo como si acabara de descubrir que era capaz de pensar por mí misma. Te mereces un tiempo para ti. Debería haberlo sabido. El primer día de mi viaje, bajé del autobús con mi bolsa de viaje y una rara ligereza en el pecho. El hotel era exactamente como se describía, moqueta descolorida, puertas que chirriaban, pero limpio. Dejé mi bolsa en la cama y salí a almorzar a un pequeño café, saboreando cada momento de silencio. Cuando regresé, unas voces resonaban por el pasillo. Voces familiares. Se me encogió el estómago. Sorpresa, exclamó mamá, radiante, al salir de la habitación de al lado. Brooke estaba detrás de ella, con los gemelos retorciéndose en sus brazos. ¿Qué hacen aquí?, acerté a decir. Oh, pensamos que sería divertido convertirlo en un viaje familiar, dijo Brooke, empujando ya a los niños hacia mí. Se morían de ganas por ver la ciudad. Blake y yo queremos explorar un poco, quizás cenar algo. No te importa cuidarlos, ¿verdad? Antes de que pudiera responder, mamá intervino, volveremos pronto. Y desaparecieron por el pasillo. Las siguientes 48 horas fueron una pesadilla. Los gemelos arrasaron mi pequeña habitación de hotel como si estuvieran compitiendo por puntos de destrucción. Tiraron las cortinas, rompieron 2 vasos, y de alguna manera lograron tirar un juguete de plástico por el inodoro, lo que resultó en una factura de fontanería que tuve que pagar antes de irme. Para cuando se fueron, estaba más agotada que cuando había llegado. Mi supuesta escapada se había convertido en otro fin de semana de cuidado de niños no remunerado, solo que ahora, me había costado un dinero que no tenía. En el viaje de vuelta en autobús, un pensamiento no dejaba de dar vueltas en mi cabeza, algo tenía que cambiar. La mañana después de mis vacaciones, me desperté en mi propia cama, sintiéndome como si me hubiera atropellado un camión. Me dolían los músculos de perseguir a los gemelos, y el saldo de mi cuenta bancaria estaba en 2 cifras después de pagar los daños del hotel. Me quedé allí, mirando al techo, con el peso de cada hora no pagada, de cada fin de semana secuestrado, oprimiéndome. Para cuando entré en la cocina, la decisión ya se había asentado en mi pecho. Mamá estaba haciendo café, papá hojeando el periódico. El último mensaje de Brooke, otra solicitud para cuidar a los niños, iluminó mi teléfono. Lo puse boca abajo. Me mudo, dije. La cabeza de mamá se levantó de golpe. ¿Qué? No seas ridícula. Hablo en serio. He estado buscando sitios. Encontré uno que puedo pagar con una compañera de piso. No puedes simplemente irte, dijo ella, alzando la voz. ¿Quién va a ayudar a tu hermana con los gemelos? Su marido, respondí tajante. Papá dejó el periódico, apretando la mandíbula. Si te vas, no esperes que sigamos pagando tus estudios. Estarás por tu cuenta. Sentí el pulso en mis oídos. Pero el miedo que solía mantenerme en mi sitio, ya no estaba allí. Entonces, estaré por mi cuenta. La conversación terminó con portazos de los armarios y el tipo de silencio que es más ruidoso que los gritos. 2 semanas después, estaba trasladando mi vida a un apartamento en un segundo piso sin ascensor al otro lado de la ciudad. El lugar olía ligeramente a pintura vieja y a polvo, pero era mío, o nuestro, técnicamente,
ya que mi compañera de piso, Jessie, ya estaba apilando sus cajas de mudanza en la sala. Acepté turnos extra en el diner para pagar el alquiler, sacrificando el poco tiempo libre que tenía. El agotamiento era profundo. Mis comidas eran lo que podía calentar en un microondas a medianoche, y mi cama era un colchón en el suelo. Pero nadie llamaba a mi puerta con 2 niños pequeños a cuestas. Nadie me hacía sentir que mi tiempo les pertenecía. Cada mañana me despertaba sabiendo que me había comprado algo que nunca me habían dado, la capacidad de elegir. Y por primera vez, empecé a preguntarme cómo sería mi vida si la construyera enteramente para mí. 2 años después de irme de casa, crucé el escenario en mi graduación al son de un educado aplauso de extraños. Escudriñé la multitud por instinto. Aunque sabía que no había nadie de mi familia, el asiento que había reservado permaneció vacío, con mi nombre resonando en el auditorio sin una voz familiar que lo acogiera. Cuando terminó la ceremonia, me tomé fotos con mis compañeros de clase, forzando una sonrisa para la cámara. El orgullo que sentía era real, pero venía con un dolor, uno que sabía que nunca desaparecería del todo. Una semana después, acepté un puesto de nivel inicial en una pequeña empresa de marketing en el centro. El sueldo no era espectacular, pero fue suficiente para mudarme del apartamento compartido a un lugar que era completamente mío. Mi nuevo hogar era un estudio con suelos de madera que crujían, armarios desconchados, y vistas al callejón detrás de una panadería. Me encantó al instante. Con los fines de semana finalmente para mí, empecé a explorar pueblos cercanos, subiéndome a autobuses hacia lugares de los que solo había leído. Paseé por mercados de agricultores, hice rutas de senderismo cortas, y me detuve en librerías de segunda mano sin preocuparme por cuándo tenía que volver. La ausencia de exigencias constantes era casi sorprendente. Al principio, me sorprendía a mí misma esperando que sonara el teléfono, que alguien me pidiera que lo dejara todo para cuidar de los gemelos. Pero a medida que pasaban los meses, el silencio se convirtió en algo que atesoraba. Brooke todavía llamaba de vez en cuando, generalmente con una petición disfrazada de un saludo casual. Mantenía las conversaciones cortas, siempre alegando trabajo o planes previos. Mis padres y yo hablábamos aún menos. La distancia entre nosotros ya no era solo física. Era una especie de barrera que había construido para protegerme, por primera vez. Mis días eran míos para llenarlos, y no me di cuenta de lo mucho que valoraba eso hasta mi 25 cumpleaños, cuando aparecieron con un regalo que amenazaba con arrastrarme de vuelta. Mi 25 cumpleaños fue discreto, solo planes para cenar con unos amigos en un restaurante del barrio. Una semana antes, mamá llamó, con la voz inusualmente alegre. «Queremos que vengas a casa en tu cumpleaños», dijo. «Toda la familia estará aquí. Tenemos algo especial para ti». En contra de mi buen juicio, fui. Cuando entré en su sala, los gemelos se perseguían alrededor de la mesa de centro. Brooke y Blake charlaban con mis padres como si nada hubiera cambiado. Después del pastel y la charla trivial, mamá me entregó un sobre grande. «Esto», dijo, sonriendo como si acabara de darme un billete de lotería ganador, «es de parte de todos nosotros». Dentro había un folleto brillante para un viaje con todos los gastos pagados a otra ciudad. Lo más destacado, 2 noches en un hotel y entradas para un concierto masivo al aire libre. «Nos vamos en 3 semanas», anunció papá. «Será muy divertido, todos juntos». Brooke se inclinó, sonriendo. «A los niños les va a encantar. Será genial para ellos tenerte allí. Blake y yo podríamos escaparnos para explorar un poco la ciudad». Ahí estaba, la verdadera razón. Ya podía imaginarme el fin de semana, yo, atrapada en una habitación de hotel tratando de controlar a 2 niños de 8 años cargados de azúcar, mientras todos los demás disfrutaban del espectáculo. Sonreí lo justo para parecer agradecida. Vaya, qué generoso. Lo que no sabían era que, 2 semanas antes, yo había comprado mi propio billete a un destino completamente diferente, un tranquilo pueblo costero a varios estados de distancia, donde lo más ruidoso que escucharía serían las olas rompiendo en la orilla. Mi plan estaba decidido mucho antes de que apareciera este regalo. Ahora, simplemente había adquirido una capa extra de satisfacción. Cerré el sobre, les di las gracias a todos, y les dejé creer que me acababan de dar el mejor regalo de mi vida.
En 3 semanas, iríamos todos juntos al aeropuerto, solo que yo no me subiría a su avión. La mañana del viaje, me reuní con ellos en la acera del aeropuerto. Mamá bullía de energía, papá hacía malabares con las maletas. Brooke y Blake ya hablaban de todos los lugares que visitarían. Los gemelos se aferraban a sus mochilas, y podía sentir sus ojos expectantes sobre mí. Mientras nos dirigíamos a la fila de facturación, me llevé una mano al estómago. Voy a ir un momento al baño, dije con naturalidad. Vayan haciendo el check-in. Los veo en la puerta de embarque. Asintieron, distraídos con las etiquetas del equipaje y las tarjetas de embarque. Me desvié por el pasillo, acelerando el paso hasta que llegué a otra terminal. El letrero de mi puerta de embarque Pueblo Costero, embarque en 30 minutos fue lo más hermoso que había visto en meses. En el mostrador, entregué mi identificación y mi billete real. Nadie me llamó. Nadie me detuvo. En cuestión de minutos, me deslizaba en mi asiento junto a la ventana. El suave zumbido del avión, un marcado contraste con el caos que acababa de dejar atrás. Antes de apagar el teléfono, le escribí un único mensaje a mamá: no voy con ustedes. Disfruten del viaje. La respuesta fue inmediata: mensajes de texto furiosos, mensajes de voz, mi nombre en mayúsculas. No leí más allá de las primeras líneas. Las palabras egoísta y desagradecida se mezclaron hasta que no significaron nada. Una azafata me ofreció champán y acepté. Mientras el avión rodaba por la pista, bebí lentamente, observando la pista extenderse ante mí. El nudo en mi pecho comenzó a aflojarse. Para cuando despegamos, el aeropuerto era un recuerdo y, por primera vez en años, también lo era el peso de sus expectativas. Esa semana fue todo lo que había imaginado. Paseos matutinos por la orilla, tardes explorando pequeñas tiendas, noches disfrutando de cenas sin mirar el reloj. Conocí a gente cuyas únicas expectativas eran compartir una risa o una conversación. Sin exigencias, sin obligaciones. Cuando regresé, la calma no duró mucho. 2 días después, golpeaban mi puerta con fuerza. Mamá y Brooke irrumpieron, con voces agudas, acusándome de arruinar su viaje y abandonar mis responsabilidades. Las dejé hablar hasta que el ruido se convirtió en un borrón continuo. No les debo nada, dije finalmente, con voz serena. No mi tiempo, no mi dinero, y definitivamente no mis fines de semana. Si quieren una niñera, contraten a alguien. Yo no lo soy. Me miraron, atónitas, mientras caminaba hacia la puerta y la abría. Pueden irse ya. En un mes, había firmado el contrato de alquiler de un nuevo apartamento en otra parte de la ciudad. No les di mi dirección. Mi tiempo se llenó de trabajo, clases de pintura, y la planificación de mi próximo viaje, esta vez sin una estrategia de salida secreta. La puerta entre nosotros finalmente se había cerrado. Si permanecía cerrada con llave o no, ya no dependía de mí.